todos, muchas gracias por venir. Pediros disculpas a los de allí que no os veo, porque tengo la pantalla esta en medio, así que espero que me escuchéis a mí. Buenas tardes a todos y muchas gracias por venir. Mi nombre es Moisés Martínez y voy a hablar de cómo utilizar Machine Learning y no morir en el intento. Antes de empezar la charla me gustaría preguntaros en general un poco a todos, ¿cuántos utilizáis Machine Learning? ¿En el trabajo o cuántos de los que lo usáis en el trabajo? Vale, bien, entonces vosotros no vais a aprender nada y el resto espero que aprendan algo. Bueno, en primer lugar, pues me voy a presentar. Yo soy Moisés Martínez, soy doctor en Ciencia y Tecnología Informática por la Universidad Carlos III de Madrid y actualmente trabajo en el King's College de Londres para la Agencia Espacial Europea. ¿A qué me dedico? Bueno, pues me dedico a planificación de tareas, aprendizaje automático no supervisado y por refuerzo, orientado la mayor parte de él a la robótica o los sistemas automáticos. Y bueno, he sido Data Scientist en varias compañías, actualmente colaboro con la compañía QI, y soy organizador de TechFest, si alguno lo conocéis, si no, os invito a venir el año que viene, en marzo. Somos como CodeMotion, pero un poco más orientado a estudiantes. Luego tendré una transparencia para enseñaros qué es lo que hacemos, por si os apetece lanzar una charla y contaros un poco. Bueno, ¿qué es lo que voy a contar un poco aquí? Pues vamos a hablar un poco del Machine Learning, eso que está ahora tan de moda, mola tanto, todo el mundo quiere usarlo, es muy guay. Bueno, lo primero de todo es definir o describir qué es Machine Learning. Bueno, seguro que más de uno os preguntáis si Machine Learning es hacer que las máquinas aprendan conceptos del mundo real, o aprendan algo como hacemos los humanos. Pues no, esa es la gran mentira de todo esto. Realmente lo que hacemos con Machine Learning es aprender, pero no aprender de verdad. Lo único que hacemos es detectar patrones y similitudes en la información que usamos para aprender. Es decir, que no estamos aprendiendo nada. Lo único que estamos haciendo es mirar el comportamiento o la información que nos introducen e intentar copiarla, aquella que tiene algún tipo de relevancia, algún tipo de información o es útil. Es decir, que aprender, no aprendemos nunca nada. ¿Y para qué puedo necesitar Machine Learning? Probablemente muchos de vosotros preguntáis, bueno, ¿para qué se usa Machine Learning? No solo funciona en TensorFlow y en esas cosas que hace Google. Se usa para muchísimas cosas y se lleva usando muchísimo tiempo. Ahora está de moda, pero en los últimos 10 años se ha usado muchísimas cosas. Ejemplos, pues bueno, streaming ETL para los bancos, detección de anomalías en los servidores, todo el análisis de log que se hace, se puede hacer de manera automática, detectar si hay errores, ataques, virus, cualquier cosa de ese estilo. Se pueden hacer detección automática en sensores para la robótica o la robótica industrial. Se puede detectar fraude en transacciones bancarias. Se puede analizar si una persona que pide un crédito bancario es aceptable o no, dependiendo de la información que tenemos de él. Se pueden detectar sonidos, detectar imágenes, como nos ha demostrado Google, extraer información de todas esas imágenes y un montón de cosas más. Procesamiento del lenguaje natural, traducción simultánea, como hace Google Translator. Gamificación para ofrecer recompensas y espiar cómo usáis las aplicaciones, las web, los videojuegos. Aunque no lo creáis, con Machine Learning se os espía más que con otra cosa. Todo lo que hacéis se graba, se guarda, se almacena. Todos vuestros comportamientos están en algún servidor en algún lugar del mundo guardados. Si tenéis una cuenta de Gmail o algo así, aseguraros porque todo lo que hacéis lo sabe alguien. Y bueno, ¿cómo funciona esto del Machine Learning? Pues normalmente el Machine Learning se divide en dos fases o en dos procesos. No tengo apuntador, así que no puedo apuntar. Lo siento. He venido sin pilas, así que os pido disculpas. Normalmente lo que tenemos es una entrada, un conjunto de datos, lo que llamamos datos raw. Aquí puede haber de todo, desde imágenes, sonidos, información de base de datos, información de servidores, todo lo que queráis meterle al algoritmo puede funcionar. Y lo primero que normalmente hacemos es definir una fase de entrenamiento en la cual recolectamos un montón de información, si es que no tenemos esa información previamente, extraemos la información que nos interesa. Esa fase es, en mi opinión, la más importante de todo el proceso de aprendizaje automático, la información. ¿Por qué? Porque la información la generan las máquinas o la generan los humanos. Las máquinas no suelen equivocarse, pero los humanos se equivocan un montón. O meter información falsa, o meter información que no es correcta, y todo eso luego va al algoritmo. Entonces, antes
de introducir esa información al algoritmo, tenemos que ver qué es lo que hay, tenemos que analizarlo. Después de eso, pues normalmente lo que generamos es un vector de características, parece muy sencillo y al final es lo que es, un conjunto de valores separados por comas. No es mucho más complicado que eso. Y luego lo metemos en un algoritmo y lo ponemos a entrenar. Sencillo, ¿no? ¿Y qué nos genera? Pues un modelo, es lo que tenemos aquí, un modelo que nos va a predecir, que nos va a relacionar, que nos va a dar algo de información. ¿En base a qué? A una fase similar, en la que, dada una entrada, de nuevo un input, extraemos la información que creemos relevante de cara al algoritmo y probamos nuestro modelo. Es como nuestra pequeña bola de cristal. Va a ver si de verdad funciona o no. ¿Y qué nos va a dar? Una salida, que suele ser una predicción y que va a estar basada en los datos que nosotros hemos dado. Es decir, si nuestro algoritmo no funciona, normalmente no es un problema del algoritmo, normalmente es un problema de los datos que hemos utilizado para entrenarlo. No son suficientes, no hay suficiente información para inferir conocimiento, no hay suficiente información para adquirir patrones, analizarlos o extraerlos. Normalmente eso es lo que ocurre. Entonces, si usáis Machine Learning y no funciona el algoritmo, normalmente la culpa es vuestra porque no habéis cogido los datos correctos. Porque no tenéis suficientes, porque no los habéis limpiado bien o porque no los habéis definido bien. Bueno, si al algoritmo le metéis un dato que no puede tratar, también eso sí que es culpa del algoritmo. Así que ahí sí que le podéis echar la culpa. Vale, entonces esta fase es la que llamamos predicción. Esta es la que ya funciona, es donde nuestro algoritmo de verdad está haciendo algo. Y aquí se acabó el aprendizaje. El algoritmo no va a aprender más, no aprende de nuevo, solo aprende en la fase de entrenamiento. Es decir, toda la información nueva que le demos o que le introduzcamos para predecir no le va a enseñar cosas nuevas. Y lo que tendríamos que hacer es recoger de nuevo toda esa información. ¿El puntero? ¿Tenéis puntero? Sí. Oh, No, tiene pilas. Ah. Bueno, si las cambiáis una vez. Bien, tenemos un puntero, eso está bien para las siguientes slides. Entonces, toda esa información que nosotros le metamos de nuevo al algoritmo no nos va a servir para nada. Se acabó el aprendizaje. Entonces, lo que tendremos que hacer es, según vayamos extrayendo información y analicemos si nuestro algoritmo va funcionando mejor o peor, lo que tenemos que hacer es volver a entrenarlo, hacer una nueva fase de entrenamiento con todos los datos y volver a construir un nuevo modelo. Qué bien, funciona. Bueno, una vez que hemos definido cómo funciona un proceso de aprendizaje, tenemos que ver qué tipos de aprendizaje hay, ya que no hay solo un tipo de algoritmo, no es posible aprender todo con un único algoritmo. Normalmente, o de forma un poco teórica, el aprendizaje automático se divide en 5 tipos de aprendizaje, pero normalmente los que se utilizan son 3. El primero de ellos, y el más sencillo, empezó allá por los 60, es el aprendizaje supervisado. ¿Cuántos sabéis qué es el aprendizaje supervisado? Bueno, entonces no lo cuento, ¿no? El aprendizaje supervisado es aquel en el cual tenemos información específica de qué es algo. Es decir, si tenemos la descripción de un elemento, por ejemplo, una vivienda. Sabemos que una vivienda tiene un número de habitaciones, un número de ventanas, una cantidad de metros, y sabemos lo que vale. ¿De acuerdo? Esa información, la información que dice lo que vale, es la que define el aprendizaje. Es decir, esa vivienda tiene ese precio. Eso quiere decir que los datos están tagueados, están etiquetados. Tenemos definido cuál es la clase o la salida para ese ejemplo. Es decir, si nosotros le metiéramos a nuestro algoritmo de aprendizaje automático esos datos, él nos tendría que devolver un valor similar a ese precio. ¿De acuerdo? ¿Y para qué sirve normalmente este aprendizaje? Bueno, este aprendizaje es el que se denomina de profesor-alumno. Nosotros le enseñamos específicamente al algoritmo lo que tiene que aprender. Es lo mismo que habéis hecho todos, lo que hemos hecho todos en el colegio. A un profesor nos cuenta cómo funciona el mundo y nosotros hacemos lo que él nos dice. Pues esto es lo mismo. Le decimos lo que tiene que hacer y él lo hace. O bueno, lo intenta hacer. Después tenemos el aprendizaje no supervisado. Y como la palabra dice, es no supervisado. Es decir, aquí no hay un profesor. Nadie nos dice qué es una cosa o qué es otra. El propio algoritmo, en este caso, los diferentes algoritmos de aprendizaje automático, son capaces de relacionar los diferentes ejemplos, la información del mundo real, en base a las características que tienen. Es decir,
En este caso, tenemos dos perros. El algoritmo es capaz de saber que son dos perros y en base a cierta información, al analizar las imágenes, sabe que son dos perros de diferente raza. Por el pelaje, por la forma del hocico, por los ojos, por el color de la lengua, por la forma que se sienta, por el tamaño, por todo eso, el algoritmo es capaz de inferir que esas dos imágenes de perros son totalmente diferentes y pertenecen a diferentes razas. ¿Cuál es el problema? El algoritmo nos va a decir que son dos razas diferentes, pero no nos va a decir cuál, porque nosotros no le hemos dicho esto es un collie y esto yo no sé lo que es, así que no sé muy bien qué perro es. Si alguno lo sabéis, me lo decís. Entonces, yo ahora mismo estoy como un algoritmo, no sé qué raza es esta. Sé que esta y esta son diferentes, pero no sé cuál es esta. Normalmente uno de los problemas que ocurre en las empresas cuando alguien nos pide vamos a clasificar algo, vamos a intentar agrupar información, es que nosotros le damos al cliente un montón de números y le decimos, mira, hemos encontrado 17 grupos. Y él te va a decir, vale, ¿y qué son esos 17 grupos? Pues en este caso, en el aprendizaje no supervisado, tiene que venir luego un humano o otro algoritmo a taguear esos grupos y decir, estos grupos son de este tipo. A no ser de que nosotros engañemos un poco al sistema y le introduzcamos cierta información en las características que le ayude a inferir eso. Pero no suele ocurrir. Y por último, el aprendizaje por refuerzo. Este es el que a mí más me gusta. ¿Por qué? Porque se usa en robótica. Y consiste en enseñar a las máquinas, mediante algoritmos, a resolver una tarea compleja. Es decir, imaginaros que queréis enseñar a vuestro perro a correr. Pues con el aprendizaje por refuerzo podríais intentar hacerlo, probablemente no lo logréis, pero podríais intentarlo. ¿Por qué? Porque ese aprendizaje intenta simular el modelo de comportamiento que tenemos los seres vivos. Aprendemos por refuerzo. Cuando haces algo bien te dan una recompensa y cuando haces algo mal te regañan o te castigan. Pues este sistema hace lo mismo. Si tú haces algo bien, yo te doy una recompensa normalmente numérica o de algún tipo o algún tipo de puntuación y tú recuerdas esas acciones y eres capaz de construir un algoritmo o una política que te permite resolver ese problema en el mundo real en base a todos esos ejemplos de entrenamiento que has utilizado, con el fin de hacerlo de la mejor manera posible. Por ejemplo, si conocéis Boston Dynamics, la empresa de Google de robótica, tienen un robot muy espectacular llamado Atlas, que ha aprendido a correr usando aprendizaje por refuerzo. Le pusieron durante, creo que 1 año y medio, en una cinta de correr humana, y le pusieron a correr, con el fin de minimizar la cantidad de energía que utilizaba para correr. Y al final consiguió correr mejor que un humano, mucho mejor, a unos 80 km/h, si no recuerdo mal, con una mochila bien cargada a la espalda, probablemente con armas, pero eso ya es. Pero bueno, una vez que tenemos esto definido y sabemos qué tipos de algoritmos de Machine Learning podemos usar, la pregunta es, ¿qué nos puede aportar Machine Learning? Si nosotros no somos Google, no somos Facebook, no somos estas grandes compañías que tienen millones y millones de datos y millones de gente haciendo cosas, ¿qué nos puede aportar en nuestra startup, en nuestra pequeña empresa, en nuestra consultora? ¿Qué nos puede aportar esto? Bueno, pues nos puede ayudar a hacer bastantes cosas de manera automática, que nosotros hacemos un poco mal. En el caso del aprendizaje supervisado, con él podemos predecir precios. Por ejemplo, yo puedo predecir a cuánto voy a vender una casa en el futuro. Si tengo la suficiente información para ello, soy capaz de hacerlo. Yo puedo predecir a cuánto voy a vender un producto en Amazon, o si un producto en Amazon se va a vender esta semana, que es el Black Friday, o a qué precio tengo que bajar el producto para agotar mi stock. Todo eso lo hace de manera automática Amazon y usa este tipo de algoritmos. ¿Qué más puedo hacer? Bueno, detectar información en imágenes. Las redes de neuronas son aprendizaje supervisado. Los perceptrones, que es la base de las redes de neuronas, están basadas en procesos de aprendizaje supervisado. Entonces, si quiero detectar información en una imagen, aplicando una función, lo que obtengo se basa en un algoritmo de aprendizaje supervisado. En el caso del aprendizaje no supervisado, esta, en mi opinión, es la mejor tecnología para usar en una empresa. Por ejemplo, si yo tengo una página web y quiero saber qué hacen mis clientes, es decir, quiero espiarles, quiero saber qué es lo que hacen exactamente, cómo se mueven en mi web, qué hacen en cada momento. El aprendizaje no supervisado nos permite hacer eso. Podemos taguear las acciones de los clientes o de las personas y saber en cada momento qué es lo que hacen. De manera de comprobar si, por ejemplo, una nueva funcionalidad se ha subido a la web o no,
Si queremos ver cómo se agrupan los perfiles que compran en nuestra tienda, por edades, por sexo, por mucha información que los clientes nos dan gratuitamente y muchas veces ni se dan cuenta. Podemos detectar, por ejemplo, grupos de personas que compran los martes, tipos de productos que compran esos martes y ponerlos con un descuento o añadir algún tipo de ventaja para esos compradores. Todo eso podemos conseguirlo por un algoritmo de aprendizaje, siempre y cuando tengamos los datos. Y por último, el aprendizaje con refuerzo. El aprendizaje por refuerzo no se usa mucho, porque normalmente se usa en robótica, pero ahora hay empresas y compañías en Estados Unidos que lo están utilizando en los procesos de gamificación. Tú al final le das una recompensa al cliente y aprendes qué es lo que hace. Si por ejemplo quieres probar una nueva funcionalidad que está un poco escondida, lo gamificas y aprendes cuál es la forma en la que el cliente llega a un determinado punto de tu página web o de tu app. Si por ejemplo quieres saber por qué una aplicación no se usa, puedes gamificar varios recorridos y ver si los clientes llegan a él o no. Puede ser que esté muy escondida, que no esté bien definida, que no haya información suficiente para utilizarla o que al cliente no le guste. Entonces, de esa manera puedes intentar gamificarlo para ver cierta información sobre tus productos, de cara a analizar cómo los usan tus clientes. Y bueno, ya tenemos claro qué tipos de algoritmo podemos usar y cómo funcionan. El problema es, ¿qué infraestructura necesito para desplegar un algoritmo de Machine Learning? Pues, ¿quiénes creéis que necesito esta infraestructura? Pues nada, ya me ha salido mal la pregunta. Vale, nada. Bueno, si queréis hacer lo que hace Google, sí la necesitáis, ¿vale? Principalmente para almacenar la cantidad de petabytes de información que tiene que tener en algún sitio sobre todos nosotros. Pero normalmente yo puedo montar un algoritmo de Machine Learning muy potente con cualquiera de estas cosas. Lo puedo hacer con un Samsung Galaxy S8, lo puedo usar con un pequeño clúster de Raspberry Pi, lo puedo usar con mi CPU de hace 10 años, o claro, lo puedo hacer con el Supercentro de Tecnología de Google. ¿Quién pudiera poner las manos a esto? Pero claro, depende de lo que tú necesites, depende del algoritmo que vayas a desplegar y depende de la cantidad de información y datos que tengas que utilizar. Si necesitas los datos que necesita Google para saber que un gato es un gato y un perro es un perro, necesitas esto probablemente. Si lo que quieres es analizar el comportamiento de tus clientes, probablemente con esto o con esto o con esto lo puedes hacer. No necesitas mucho más. Entonces, siempre, cuando vayas a desplegar un algoritmo, tienes que tener en cuenta qué es lo que necesito para desplegarlo. Porque a lo mejor cuando lo haces no te funciona, porque no le has dado la cantidad de recursos que necesita, o porque le has dado demasiados, estás desaprovechando o gastando dinero en balde. Eso ocurre mucho, por el desconocimiento de qué es lo que necesito de verdad. Y ahora vamos a ver, como antes os he explicado, teníamos 3 fases para usar el aprendizaje automático: recogida de información, aprendizaje y utilización del algoritmo. Por decirlo de algún modo, despliegue, como queráis llamarlo. Esta es la fase más importante de todas. Recordadlo siempre, la más importante. ¿Por qué? Porque para poder aprender algo necesitamos vuestros datos, vuestra información. Sin ellos no vamos a aprender nada. No vamos a hacer nada. Entonces, sin esa información es imposible obtener nada. Los datos son lo más importante, sí, lo son. Pero el problema muchas veces es conseguirlos. No todo el mundo tiene un montón de datos, como Google o como otras grandes compañías de información. Hay un montón de empresas que no han tenido en cuenta todos esos datos que van a necesitar para los algoritmos de los próximos 10 años. Y el problema es ahora cómo los recojo. Bueno, actualmente en el mercado hay un montón de tecnologías para conseguir datos, ya sea bien por streaming, ya sea almacenándolos en bases de datos, non-SQL, en almacenamientos como HDFS, en almacenamientos como S3 de Amazon, en Google Cloud Platform, en todas ellas. Entonces, a la hora de recoger los datos, es importante que antes de aplicar el algoritmo tengáis datos. Normalmente, yo intento aplicar el algoritmo con unos pocos datos para ver si funciona. Eso no es posible. Tenéis que conseguir una cantidad ingente de datos. Si no, el algoritmo no va a hacer nada. Y muchas veces, incluso con esa gran cantidad de datos, vuestro algoritmo tampoco va a hacer nada, porque los datos están muy correlados, son exactamente iguales, no hay diferencias, no hay información que extraer. Entonces, si no tienes datos, consíguelos. Móntate una araña, scrapea información, haz lo que sea. Por ejemplo, si quieres montar una aplicación de venta de pisos o de casas, sácale toda la información pública idealista o a otra empresa que recoja esa información.
¿Esto lo estoy grabando? Espero que no me mate los videos. Entonces, al final, todo el mundo hace esto, todo el mundo recoge datos de otros sitios porque son públicos. Hacer arañas, hacer sistemas que os permitan recoger información, utilizar colas de mensajes para paralizar esos procesos, pero recoger mucha información, mucha y de buena calidad, porque si no, no vais a conseguir aprender nada. ¿Y qué va después? Bueno, pues esta es la peor parte de todas, preparar los datos. Aquí es donde el Machine Learning es cuando es aburrido, es un poco horrible, no mola. Pero bueno, hay que hacerlo, hay que comprobar el formato de todos los datos, que sean todos de tipo numérico o de tipo cadena, o que estén transformados a valor numérico, dependiendo del algoritmo. Hay que eliminar los valores nulos. Este es uno de los grandes problemas que tiene la gente, que deja los valores nulos, y para un algoritmo de aprendizaje un valor nulo es lo peor que le puede dar. Hay que eliminar toda la información redundante, porque eso lo que va a hacer es que nuestro algoritmo se sobreentrene, lo cual es un problema, porque hay un montón de casos que no va a tener en cuenta y nos va a dar un mal resultado. La predicción va a ser mala y hay que intentar crear más valores. Lo que podemos recoger es muy bueno, pero muchas veces hay un montón de información escondida. Esto es como un iceberg. La punta del iceberg es la información que recoges. Lo que hagas con ella es todo lo que hay debajo. Y claro, lo principal es que hay que confiar en los datos. Si tengo unos buenos datos, funcionará. Claro, si son buenos. Puedo tener miles de millones de terabytes de información inútil que no me va a servir. Eso es un problema. Y muchas veces recolectamos un montón de información durante semanas, meses, que no nos aporta absolutamente nada. Lo cual hace que hayamos perdido el tiempo de producción, el tiempo de procesado de los ordenadores y el tiempo de los desarrolladores que han desarrollado todo esto por el sistema. Perfecto. Ya sabemos cómo recoger los datos. ¿Vale? Vamos a imaginar que tenemos un montón de datos en algún sitio y vamos a intentar ver qué hacemos con ellos. ¿Cómo aprendo? ¿Qué algoritmo utilizo? ¿Cuántos algoritmos de Machine Learning creéis que hay desarrollados actualmente? ¿Alguien que me diga un número? ¿Nadie se atreve? Pues si alguno puede contarlos, hay montones, decenas, y aquí no están todos, porque bueno, hay muchos de ellos que tienen versión mejorada, paralelizada, distribuida, para clustering, para miles de ellos. Claro, aquí es donde está el problema. ¿Y cuál uso? ¿Cómo decido qué algoritmo utilizar? Bueno, podemos hacer una cosa, la más sencilla. Pues los pongo en una lista y voy ejecutando uno a uno a ver qué pasa. Bueno, esto es una locura, no acabaríamos nunca. La mayor parte de ellos fallarían porque los datos no están preparados. Pues, ¿qué tengo que hacer? Bueno, normalmente hay tres elementos clave que definen o que permiten acotar qué algoritmo utilizar. Y se basan en la entrada y la salida del algoritmo. El primero es cómo está la información. Si la información está etiquetada o no. ¿Esto qué quiere decir? Cuando nosotros intentamos aprender algo, clasificamos la información. Aprendemos una serie de patrones. Los perros de color amarillo, con el hocico de una manera, los ojos negros, etcétera, 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 son colis, ¿vale? Pues la definición del perro es la etiqueta. Es lo que nosotros le decimos al algoritmo. Si los datos están etiquetados, ya hay un montón de algoritmos que podemos descartar. Todo lo que sea aprendizaje no supervisado afuera. Y si los datos no están etiquetados, todo lo que sea aprendizaje supervisado no se puede utilizar porque el algoritmo no va a saber cómo etiquetar esos valores. Y el otro es el formato de las características, porque hay algoritmos que funcionan con valores continuos y con valores discretos. Hay algoritmos que funcionan con ambos, pero no combinados, y hay algoritmos que funcionan con ambos combinados. Es decir, dependiendo de si nuestros valores son de un tipo u otro, podemos utilizar el algoritmo. Esto tiene truco, porque normalmente nosotros podemos transformar los valores discretos en continuos y los continuos en discretos, eliminando información, ruido o muchas veces información útil para aprender. Pero podemos hacer eso, podemos coger nuestros datos, convertirlos en continuos, como se hace en muchas otras áreas de la informática, y ver qué es lo que pasa. Pues como veis aquí, normalmente la información que le damos a los algoritmos está definida con un conjunto de características que pueden ser desde 3 hasta millares. O sea, aquí puedes poner todo lo que tú quieras.
y probar suerte. Bueno, normalmente no, tienes que ver qué es lo que pones. El algoritmo no le puedes meter ahí de todo. A veces funciona, a veces no. Elegir qué características son o no relevantes es también algo muy importante y que tienes que hacer en la parte anterior, en toda la parte de extracción y definición de los datos. ¿Por qué? Porque si tú aquí le pones un montón de información redundante que no es capaz de extrapolar nada, tu algoritmo no va a funcionar. Y luego, si tienes la suerte de que sabes para cada una de tus instancias o elementos de entrenamiento de test qué es lo que son, puedes dar una clase. Y así, pues, ya sabes que tus datos están etiquetados. Y el tercer elemento que podemos utilizar, se me ha ido, otra vez, es el formato de salida. El formato de salida es muy importante y, de nuevo, define qué tipo de algoritmo vamos a utilizar. Normalmente, la mayor parte de los algoritmos de Machine Learning pueden definir tres tipos de salidas. La primera es un conjunto de clases y es lo que normalmente llamamos clasificación, porque cogemos un montón de ejemplos y los clasificamos en grupos. Decimos, estos son perros, gatos, caballos, humanos, en base a una serie de características. Y en base a esas características que nosotros hemos definido, se construye el algoritmo, el que es capaz de, si le damos información de un perro, nos va a decir que es un perro. Esperemos. Otros algoritmos nos devuelven un valor numérico. Es lo que llamamos regresión. Este tipo de salida es muy importante porque nos permite predecir, por ejemplo, el precio de algo, el valor de algo, o un valor numérico referente a, por ejemplo, cuánto tengo que rotar yo la mano de un robot para que no se rompa el actuador. Y esto lo que hace es que nuestros algoritmos o nuestra información funcionen de manera diferente. Y por último, el clustering, que normalmente se separa porque es un tipo de algoritmo especial para hacer agrupamientos, pero nos va a ofrecer algo muy parecido a esta salida que tenemos aquí. Nos va a dar algo parecido a clases. La diferencia es que en los algoritmos de clustering o agrupación o agrupamiento no tenemos definidas las clases. Es decir, él nos va a construir unas clases, pero nosotros no vamos a saber a qué corresponde cada una. Tenemos que coger, llamar a uno de nuestros ingenieros o uno de nuestros data scientists y decir, vale, estas 50 categorías o clases que me ha dado el cluster, ¿qué son? Porque yo, si me contratan, no sé, el Banco Santander para analizar el tipo de clientes y le digo, mira, tienes 18 tipos de clientes. Y me dice, ya, pero ¿cuál es cada uno? Pues yo le digo, pues el primero, la variable 1, 18,5. La variable 2, 23,12. La variable 3, 0. La variable 4, 9. Me va a decir, esto no me sirve para nada. Justo, hay que coger esas clases y darlas un nombre. Es decir, este cliente es un estudiante. Este cliente es una persona jubilada. Este cliente es una mujer ama de casa. Con el fin de poder utilizar esa información para hacer algo. Y bueno, normalmente cuando representamos cada uno de estos elementos es así. La clasificación es capaz de clasificar elementos que están dispuestos de manera uniforme en un plano, en este caso dimensional, pero esto normalmente es n-dimensional. Cuando vosotros intentáis aprender algo, tenéis muchas características, entonces esto es muy sencillo porque tengo probablemente solo X e Y, pero tengo mucho más. Y la regresión lo que consiste es en hacer algo como esto. Entonces, teniendo en cuenta esas tres características, las características del etiquetado y la salida que le vamos a dar, podemos de alguna manera definir algoritmos. Cada uno de los algoritmos se basa en estos tres elementos. Se basa en muchos más, o sea, hay más cosas que tenemos que tener en cuenta. Pero, inicialmente, si no sabemos nada, estos tres elementos nos pueden ayudar mucho a elegir un algoritmo u otro. Estos que veis aquí son un ejemplo de algoritmos bastante utilizados. Los árboles de decisión, ¿cuántos conocéis los árboles de decisión? Espero que todos. Vale. Random Forest, que es una evolución de los árboles de decisión, los KNNs, que son algo así como los vecinos más cercanos, es decir, la información se asocia en base a cómo están dispuestos en el plano n-dimensional. La regresión lineal, que esto es un concepto matemático de los años 70 o 60, que nosotros hemos aplicado de forma muy satisfactoria para ciertas cosas. El K-means, que es un algoritmo de agrupamiento o clusterización, y el gradient descent, que es una evolución de la regresión lineal con el fin de minimizar el error. Pues estos normalmente son los algoritmos más típicos que tú puedes usar cuando intentas hacer algo con Machine Learning. Hay muchos otros algoritmos, pero estos normalmente funcionan bastante bien. Yo voy a explicar tres de ellos para que veáis cómo funcionan por dentro y por qué hacen lo que hacen. Y que cuando vayáis a seleccionar vuestro algoritmo, si os pica el gusanillo y decidís dedicaros a esto
o aprender un poco más sobre esto, pues seáis capaces de saber lo que estáis haciendo. Porque normalmente tú puedes lanzar un algoritmo, y esperar que te dé un resultado, y a lo mejor te da un resultado bueno o uno malo. Y muchas veces depende porque ese algoritmo no sirve para lo que estás intentando hacer. El primero de ellos es la regresión lineal. Este es el algoritmo más sencillo y el que normalmente se usa en Machine Learning para intentar predecir el precio de algo. ¿Cómo funciona la regresión lineal? Pues bueno, normalmente lo que intenta analizar es la relación entre un conjunto de variables. Una que normalmente depende de todas ellas, que es esta de aquí, y otro conjunto de variables que son independientes, ¿de acuerdo? Pero que definen el valor de esta de aquí. Es decir, todas las características que tú le quieras poner a una vivienda o a un vehículo hacen que su precio dependa de todas ellas. Del año en que el vehículo fue construido, de si se ha dado un golpe, del número de puertas. Entonces, normalmente lo que hacemos es construir algo como esto. Esto es muy sencillo, solo tenemos una variable y, que es la variable dependiente, y una variable x, que es la independiente. Pero cuando estamos trabajando con algo real, esto es un plano unidimensional. Entonces, imaginar que tenemos este conjunto de ejemplos. Cada uno de esos puntitos rojos o azules es un ejemplo. Y nosotros lo que tenemos que hacer cuando aplicamos regresión lineal es algo que todos habéis hecho en el instituto. Y es construir una recta con pendiente. Seguro que más de uno se acuerda de esta ecuación. Seguro que alguno le hizo pasar malos momentos. Pues lo único que hacemos es esto. Es construir una recta de regresión y la ponemos aquí en medio. ¡Qué bien! En este caso, que es una regresión lineal, hemos conseguido dividir los ejemplos. Perfecto. Funciona. ¿Por qué? Bueno, en este caso es muy sencillo. Cuando nosotros aplicamos una regresión lineal entre dos grupos de variables o valores que son totalmente independientes, podemos construir una función de clasificación que nos dice si algo es 0 o 1, azul o rojo, porque lo transformamos a algo que es una distribución de Poisson o binomial. Pero normalmente este tipo de algoritmos no se usan para eso, aunque se pueden usar. Se usan para intentar predecir el precio de algo. Imaginaros que todo lo que tenemos aquí son precios, son vehículos, casas, productos, lo que queráis vender. Yo he construido este modelo, este que está aquí. No es el único, hay un montón. Todas las líneas que yo pueda construir aquí, que sean capaces de diferenciar estos valores o distribuirlos de esta manera, son modelos de regresión lineal. Pues si yo tengo un nuevo valor en base a mi modelo y quiero saber cuál es el precio, lo único que tengo que hacer es, dado su valor X, decir dónde está en esta línea. Y ese valor, ese que me dé, es mi predicción. Que puede estar bien o puede estar mal, dependerá de mis valores de entrada. Pero es tan sencillo como esto. Un conjunto de valores n-dimensionales, distribuidos, y construir una recta de regresión. Ok, si estamos trabajando en un espacio bidimensional, probablemente construiremos un plano. Si estamos en un espacio de 4 dimensiones, construiremos un espacio tridimensional. Si estamos en uno de 4, así hasta un hipercubo. ¿Y qué es lo que hacemos? Dividir los elementos y ver cómo están distribuidos. De esa manera, lo que somos capaces de obtener es un valor aproximado en base a nuestros ejemplos. ¿Y cómo hacemos eso? Pues muy sencillo, calculando simplemente estos dos valores, la A y la B, ya está. Bueno, en este caso es muy sencillo, pues solo tenemos una variable. Si tendríamos muchas variables, esta ecuación sería un poco más complicada. Pero consiste en eso, en intentar calcular el valor de eso y minimizar el error que nos genera. Y con eso somos capaces de construir un predictor para saber el precio de una vivienda o cualquier cosa parecida. El siguiente tipo de algoritmos de los que voy a hablar son los random forests. Los random forests se basan en árboles de decisión. ¿Qué es un árbol de decisión? Un árbol de decisión no es ni más ni menos que algo como esto. Es un árbol en el que yo tengo una serie de variables y dependiendo de sus valores tomo ciertas decisiones. ¿En qué consiste eso? En coger el espacio, el mismo que teníamos anteriormente, uno parecido, y dividirlo en un conjunto de secciones, cada una de las cuales definidas por las ramas del árbol. ¿Para qué? Pues para intentar saber cuál es la clase, en este caso si soy azul o rojo, dependiendo de los valores que tengo.
Estos algoritmos son muy útiles, son fáciles de construir y desde el punto de vista de los humanos son muy fáciles de entender cuando son sencillos. El problema, no sé qué le pasa al micro. Ya. No sé si contigo esa cosa está apagada. Disculpar. Sí, lo siento. Bueno, voy a chillar un poco. ¿Se me oye por el fondo? Ok, porque si no, no llegamos. Entonces, ¿qué es lo que intentamos construir? Es un árbol de decisión, algo tan sencillo como eso. Algo que se lleva usando muchísimo tiempo, pero de manera automática, en base a todas estas variables. Y consiste simplemente en definir las fronteras de los valores. Cuando nosotros construimos un árbol de decisión, este no es el perfecto árbol, no siempre es el mejor. Podemos construir otros árboles de decisión. Hay más soluciones posibles. Por ejemplo, este árbol de decisión también es capaz de resolver este problema. Lo que pasa es que tiene más información o tiene más... Incluso lo resuelve mejor, porque si veis, este valor de aquí, que el anterior, estaba mal clasificado, mal definido, mal aprendido, ahora sí que es capaz de aprenderlo correctamente. ¿Para qué sirven los árboles de decisión? Pues para construir sistemas de razonamiento como este. Pero claro, esto es muy sencillo. ¿Qué hacemos? Pues lo que hacemos es construir decenas, cientos de árboles con valores aleatorios basados en los valores de entrenamiento y los sometemos a un proceso de votación. Es decir, nuestro algoritmo de aprendizaje construye un montón de árboles variando alguna información de los valores de entrada, de los valores que utilizamos para entrenar el algoritmo, y después cada uno de ellos vota. Es decir, que cuando nosotros construimos este modelo basado en Random Forest, tenemos un montón de árboles de decisión a los que al pasarle la información nos dan un resultado, que puede ser siempre el mismo o cada uno puede votar algo diferente. Y entonces, ¿qué hacemos? Cogemos el valor de la mayoría. El valor de... Hola, hola. Ahora. Cogemos el valor de la mayoría, la clase mayoritaria. Es decir, si tres de nuestros árboles han dicho rojo y uno ha dicho azul, la clase es rojo. Si... Hola. Vale, ok. Si dos de nuestros árboles nos dicen azul y dos nos dicen rojo, pues ahí tenemos un problema. Por eso normalmente los árboles de decisión se construyen en grupos impares, para que siempre haya una manera en la que... No, el micrófono creo que no funciona. Vale, entonces voy a seguir. ¿Sigo con el micrófono? Voy a ir a buscar un Ok. Entonces lo que tenemos que hacer es votar y ese resultado es el que aplicaremos una vez que hayamos construido el modelo. ¿Me oís o no? ¿Me oís al fondo? Vale. Ok. Estos son los árboles, los Random Forest. Y ahora vamos a hablar del K-means, un algoritmo de aprendizaje no supervisado. Cuando no sabemos cuál es la clase, cuando no sabemos qué es rojo y qué es azul. ¿Y cómo funciona este algoritmo? Pues de forma muy sencilla. Dispone en el plano dimensional que corresponda, dependiendo del número de características que tengan nuestros ejemplos de entrenamiento, con los que definimos los valores que vamos a utilizar para entrenar el algoritmo, y en base a sus características los agrupamos en grupos, donde uno de los elementos del grupo se denomina centroide y suele estar más o menos centrado dentro de lo que es la estructura de la región o clúster. ¿Qué nos da esto? Pues al final es capaz de construir estas clases que antes veíamos, estas clases azules y rojas, de manera automática. Pero con el problema de que él no es capaz de saber qué es cada cosa. Y además, este tipo de algoritmos, los K-medias, no son capaces de definir cuántas clases se pueden crear. Nosotros le tenemos que decir cuántas queremos. Si queremos dividir este espacio en n clases, ¿por qué? Porque si intentamos que encuentre un equilibrio, es un problema irresoluble. Nadie ha conseguido resolverlo, es imposible de resolver. Entonces, tenemos que decirle cuántas clases queremos, o cuál es el máximo número de clases. Hay versiones que intentan minimizar el número de clases. Muchas de ellas no están disponibles porque solo están en la parte de investigación, pero probablemente en un futuro se utilizarán. ¿Y qué es lo que hacemos? Distribuimos la información. Si luego tenemos un ejemplo nuevo, cuando hemos desplegado este modelo en nuestra aplicación o en nuestro sistema, él lo coloca en una región del espacio.
y toma como clase la que corresponde al centroide de la región que tiene más cerca. Es decir, si este es nuestro nuevo ejemplo, su centroide probablemente será este o este. Este o este están muy lejos, por lo cual se le considera que está dentro del clúster rojo. Hasta aquí perfecto. Y bueno, ahora, ¿qué pasa con las redes de neuronas? Seguro que todos estabais esperando que hablase de esto. Pues lamentablemente no voy a hablar de redes de neuronas. Si queréis saber más de redes de neuronas porque no tenía tiempo, podéis ir a mi charla de mañana en el track 4, donde voy a hablar de cómo funciona TensorFlow y cómo se utilizan las redes de neuronas dentro de él. Desde el punto de vista teórico, ¿por qué TensorFlow hace lo que hace? ¿Por qué es tan guay? ¿Por qué mola y resuelve los problemas que nadie es capaz de resolver? Y una vez que hemos visto ahora, vamos a ver, ok, ahora tenemos que hacer un ejemplo práctico. Tenemos que ver si somos capaces de utilizar esto en un ordenador de sobremesa con un montón de datos que no tenemos en un clúster. Pues la respuesta es que sí lo podemos hacer. ¿Cómo? Bueno, yo voy a intentar predecir el precio de venta de una vivienda en Inglaterra. Yo vivo en Inglaterra, por lo cual he decidido usar esos valores. Y para ello me he ido a la página que tiene el gobierno británico, donde registra todos los meses el precio pagado por las casas que se venden en el Reino Unido. ¿De acuerdo? Este archivo, con los datos que van desde 1995 a 2015, ocupa 3 gigas con 6. Es decir, esto si se lo metemos a un algoritmo de aprendizaje, muere. Muere, literalmente. Si el algoritmo pudiera hacer algo, nos tiraría una piedra o el ordenador. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, yo lo voy a entrenar con datos del 95 al 2014 y con los del test del 2015, que son los de hace un par de años. Lo podía haber hecho con los 2016, pero ahora el gobierno británico ha decidido separar los ficheros y es un coñazo unirlos. Entonces, ¿cómo puedo construir esto? Usando Machine Learning en un código de 20 líneas escasas y utilizando un archivo de 30 gigas. Ok, Da igual. no lo pongas, por favor. Pues utilizando alguno de los algoritmos que hemos comentado antes. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a ver si las 3 características que antes hemos dicho se cumplen. ¿Los datos están etiquetados? Sí, porque tenemos el precio de venta. Es decir, los datos están etiquetados. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos utilizar aprendizaje supervisado. El formato es mixto. Tenemos datos en formato real, en el formato entero, cadenas de texto, valores que definen grupos de cosas. Bueno, pues nos va a tocar transformarlos. En mi caso, los voy a transformar a valores enteros. Y la salida, pues es un valor real. ¿Qué quiere decir eso? Que lo único que podemos hacer es intentar regresión. O un random forest, que nos permite también hacer algo parecido a la regresión, o un gradiente descendente. Yo voy a usar un gradiente descendente, que es una evolución de la regresión lineal. ¿Por qué? Porque quiero utilizar este algoritmo con un archivo de datos inmensamente grande. ¿Por qué? Este algoritmo permite el aprendizaje iterativo, es decir, yo le puedo dar pequeños grupos de datos que se van incluyendo en el proceso de aprendizaje y el algoritmo va aprendiendo esa función de regresión que vimos antes, esa recta, y va minimizando el error al probar con los datos de prueba y con los datos de entrenamiento. ¿Y cómo podemos hacer eso? Pues bueno, esto es un código Python, ¿de acuerdo? Utilizando las librerías SCT, nunca me sé el nombre, disculpad. De todos modos, voy a subir el código a mi GitHub por si alguien lo quiere utilizar, y aquí no está completo. Esto solo es el algoritmo principal. Falta información referente a la generación de los ejemplos, de cómo la información se transforma, pero el algoritmo es muy sencillo. Lo único que hago es una fase de entrenamiento, donde cojo los valores de cada año y los utilizo para entrenar el algoritmo de manera parcial. Aquí, ¿de acuerdo? Y cuando he terminado, cuando he obtenido la información de todo el año, intento entrenar el algoritmo. Y cuando no estoy obteniendo información de un mismo año, lo que estoy es generando mi conjunto de entrenamiento, la información que uso para hacer que el algoritmo aprenda, para que detecte esos patrones. Con este bucle y este uso del algoritmo,
estoy creando algo parecido a una función de regresión para este conjunto de datos. Y luego, en cada uno de ellos, aplico una serie de transformaciones. Estas son las transformaciones de datos que yo expliqué previamente. En este caso las hago aquí porque tengo muy pocos datos, muy poca información, y no es necesario hacer nada más, pero lo ideal sería que cuando vosotros creéis vuestros ficheros de datos, vuestros ficheros de información, creéis estas funciones previamente al uso del algoritmo, porque esto normalmente consume mucho tiempo de proceso y los algoritmos de este tipo son costosos. Y al final, cuando ya hemos terminado, si hemos llegado al año 2015, generamos el conjunto de test, que es con el que voy a comprobar si mi algoritmo funciona, y al final voy a predecir, utilizando el conjunto de test sobre la función de entrenamiento. ¿Y qué pensáis? ¿El algoritmo funciona? No, no funciona. ¿Alguien me dice por qué? Es por los datos. Yo tengo muy poca información aquí. Muy poquita. Solo tengo 9 valores. La localización, el tipo de propiedad, el tiempo de venta, la fecha, el precio, el ID de venta y más valores que tampoco aportan mucho. El tipo de vivienda. Por ejemplo, no sé cómo es la delincuencia en una zona del Reino Unido. No sé el estado de la vivienda. No sé si está en buen estado, si está en mal estado. Es decir, con esta poca información, lo único que puedo ver es a cuánto se ha vendido una casa. Probablemente el valor que me dé no es el valor correcto. Tampoco están incluidas todas las informaciones acerca de los problemas financieros que puede tener el país. Sin toda esa información puedo construir un predictor, pero mi predictor no va a ser muy bueno. Por ese motivo, la información que utilicemos para predecir tiene que ser muy buena, tiene que haber mucha información que nos permita discretizar entre varios tipos de elementos, entre varios tipos de viviendas y saber cuál es el precio exacto de una vivienda de 4 habitaciones con un garaje en X zona de la ciudad, que es información que inicialmente no tenemos. Es decir, que el algoritmo es muy importante, pero los datos, de verdad, los datos es lo más importante cuando intentas hacer Machine Learning. ¿Y qué más? ¿Qué más puedo usar? Yo he usado esto que tenemos aquí, que es muy sencillo, es muy rápido, pero hay montones de tecnologías y framework actualmente. Dependiendo de vuestras necesidades, lo que queráis desplegar y los algoritmos, ya que no todos los algoritmos están implementados, podréis hacer unas cosas. Por ejemplo, podéis usar Google Cloud Platform para analizar imágenes, para analizar sonidos, para obtener información en tiempo real con vuestros móviles. Podéis utilizar Apache Spark para superprocesamiento de log de un servidor, para transacciones bancarias. Podéis utilizar Pandas para regresión, SIP, NLP Stanford, que es para el procesamiento del lenguaje natural. Dependiendo de lo que queráis hacer, hay librerías que os ofrecen más o menos funcionalidades. Y bueno, como última cosa, os quiero decir que intentéis usarlos todos y comprendáis qué hace cada algoritmo, cómo funciona, y así probablemente, si tenéis que elegir cómo construir un predictor, un clasificador o un modelo de agrupación, probablemente seáis capaces de elegir el mejor de todos ellos. Y por último, quería deciros que la conferencia de la que soy organizador está ya organizándose. Estamos esperando para que todo el que quiera o esté interesado en contarnos lo que hace en su empresa, lo que hace en la universidad, los proyectos de investigación que tiene, nos manden charlas y nos cuenten lo que hacen, cómo usan la tecnología, cómo la utilizan, qué es lo que hacen y qué tipos de problemas resuelven. Así que si estáis interesados, aquí tenemos el QR para que nos mandéis una charla y hasta diciembre, la semana que viene o la próxima, tendremos abierto el Call for Talks. Y nos encantaría que nos contaseis lo que hacéis. Y por último, muchas gracias y si alguno tenéis alguna pregunta, estaré encantado de responderosla.